Hola amigos, hermanos, ¿cómo están en esta hermosa mañana? Queremos compartir con ustedes el gozo que hay en nuestro corazón. En este mes de agosto estamos cumpliendo 3 años de todos los días compartir con ustedes este tiempo devocional, una porción de la escritura para nuestro diario vivir. Así que como parte del festejo, de la celebración de esto que Dios nos ha permitido, queremos invitarle a que este mes de agosto pongamos toda nuestra disposición y nuestro tiempo para tener nuestro tiempo devocional todos los días basados en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos en el capítulo 17, nos faltan 10 capítulos más, lo terminaremos justo cuando termine el mes de agosto. Si usted está de acuerdo con nosotros, lo que nos falta hoy día es conocer a Dios, y para conocerlo es a través de la Escritura. Y el pasaje de hoy precisamente nos habla de esto, que no conocemos a Dios y cómo podemos conocerlo. Les voy a leer un pasaje que resulta un poco extenso, voy a tratar de leerlo rápido porque después quiero hacer algunos comentarios. Estamos leyendo en Hechos 17 versículos del 16 al final, solo que es una porción muy interesante. Mire usted, Pablo había salido huyendo de Berea porque los judíos de Tesalónica no creían en el mensaje del Jesús que había resucitado, y entonces andaban persiguiendo a Pablo, y Pablo había llegado a Berea y ahora había llegado a Atenas, Grecia. Atenas, una ciudad muy importante, la más importante de toda Grecia. Y dice: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que se encontraban allí. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer nada malo. Algunos de ellos preguntaban: ¿de qué habla este charlatán? Otros decían: parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. Se dice que aquí en Atenas era un centro intelectual y cultural. Estaban los epicúreos y los estoicos. Epicúreos, que venían de Epicuro, un filósofo que él afirmaba que el propósito de la vida era el placer y ser felices. Y estaban los estoicos, que su fundador era un tal Zenón, y que él decía que el propósito de la vida era vivir en armonía con la naturaleza, y que solamente podía creer lo que él podía entender usando su capacidad de razonar. Así es que esas personas están ahí, y Pablo, viendo que tenían muchos ídolos en la ciudad, él está preocupado por compartir de Jesucristo el resucitado. Pero para ellos esto de la resurrección no les sonaba. Pensaron que era otra diosa, la diosa de la resurrección, y no entendían que era Jesucristo el que había resucitado. Dice versículo 21: en Atenas llamaban a Areópago a la junta que gobernaba la ciudad. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad, y estos le dijeron: lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Entonces Pablo se puso de pie ante la junta y les dijo lo siguiente. Queridos amigos, quiero invitarle a que usted, si tiene su Biblia de papel, vaya a ella. Y este pequeño sermoncito que está dando Pablo aquí es muy importante, porque nos da la pauta para saber qué es lo importante de lo que Pablo compartía cuando hablaba del Evangelio del Señor Jesucristo. Como parte ahora, en veces pasadas, recuerdan a Esteban, a Pedro, partieron de la historia del Antiguo Testamento, pero ahora Pablo va a entrar por otro camino. Y va a entrar por esto, porque ellos tenían ídolos, tenían altares al Dios no conocido. Y Pablo va a entrar ahí por medio de su cultura para compartirles del Dios de la Escritura. Y dice: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona,
hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo debía y dónde debía de vivir. Lo primero que Pablo va a hacer es enlazar esos altares que ellos tenían, inclusive al Dios no conocido, porque bueno, tenían otros dioses que pudiera ser todo aquello que salía de su capacidad de entendimiento y de razonar, lo colocaban como un ídolo, como un dios, una fuerza superior a ellos mismos. Pero había un altar al Dios no conocido y dice Pablo, ese Dios no conocido es el Dios del que yo les voy a hablar. Queridos amigos, aquí surge la primera enseñanza para nosotros. De manera común, Dios es un ser desconocido para nosotros. Creemos en un ser supremo, entendemos que hay alguien que creó el universo, pero no sabemos quién es. Lo importante de leer la Biblia es darnos cuenta que ese Dios que creó todo lo que existe es el Dios de la historia del Antiguo Testamento. Es el Dios que formó un pueblo y es del cual nos habla todo el Antiguo Testamento hasta que llega al inicio del Nuevo Testamento. Y Pablo va a decir, versículo 27, Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de ese país, realmente somos hijos de Dios. Y Pablo está hablando de la libertad que Dios nos ha dado, pero dice en realidad, nosotros no nos movemos sin Dios, nos movemos en Dios, porque Él es quien nos da la vida. Y el mismo que un día nos quita la vida, pues nos quita la posibilidad de poder hacer lo que nuestro corazón desea. Versículo 29 dice, así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata, de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo, Dios perdonó a todos los que hacían esto porque no sabían lo que hacían. Hay que resaltar que una característica del hombre es que siempre ha querido personificar a Dios. Le ha costado mucho trabajo creer en lo que no puede ver, en lo que no puede tocar. Y recuerde usted que un elemento principal para relacionarnos con el Dios de la Biblia es la fe. Es decir, dice Hebreos, es aquello que no podemos ver, que estamos seguros que vamos a recibir, aunque no tengamos evidencia en nuestra mano que podamos tomar para creer aquello que se nos afirma. Y creer en Dios, en el Dios supremo, en el Dios que creó todo lo que existe, es por su palabra, las Sagradas Escrituras. Y dice, versículo 30 en adelante, pero ahora Dios ordena que todos los habitantes de este mundo se arrepientan y solo a Él obedezcan, porque ya Él decidió en qué día juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Él eligió a Jesús para que Él sea el juez de todos y nos demostró que eso es cierto cuando hizo que Jesús resucitara. Vea qué manera tan elocuente de Pablo. Inicia refiriendo al Dios desconocido. Les dice, ese Dios desconocido es el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es el Dios que nos da la vida. En Él nos movemos y aterriza en la persona de Jesús. Qué maravilloso, porque dice, Él ordena a todos los habitantes de este mundo que se arrepientan y solo a Él lo obedezcan. Arrepentirse, un cambio en nuestra forma de pensar que nos lleva a un cambio en nuestra forma de vivir. Un cambio en el que yo vivía antes sin considerar a Dios, sin temer a Dios, sin amar a Dios, sin buscar servir a Dios. Y ahora yo vivo, dice a Él, para obedecer a ese Dios del universo. Ahora no solamente es un Dios desconocido, ahora es un Dios conocido, pero que principalmente yo me tengo que volver de mi manera de vivir para vivir como Él lo ordena. Y dice, porque este Dios juzgará a todo el mundo. Un día va a llegar el momento en que Dios va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho. Dice, pero esto lo ha hecho a través de un juez que es Jesucristo mismo, que Él resucitó. Y dice, cuando oyeron que Jesús murió y resucitó, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Queridos amigos, ¿qué es lo importante de un pasaje como este? La elocuencia con la que Pablo está hablando de ese Dios que muchos describen como el Ser Supremo. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted cree en Dios? Me va a decir, sí, yo creo en Dios. Pues ¿quién es Dios? Que es el Ser Supremo que creó todo. Ese Dios supremo que creó todo, dice Pablo, hoy día ordena a toda su creación que se arrepienta y que le obedezcan.
Lo importante de creer en el Dios supremo que creó todo lo que existe, que me dio la vida a mí, es que yo debo de arrepentirme de mi desobediencia, de mi rebeldía, de mi egoísmo, de ser una persona autogobernable para buscar vivir conforme a lo que Él ha determinado. Ese es el paso más importante y es lo que muchas personas no soportan, tener que vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Pero dicho por Pablo, no hubo otra mejor manera de decirlo. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es reconocer quién es Dios, pero arrepentirme de la forma que he vivido sin Él, desobedeciendo y siendo rebelde, para ahora encontrarme con Cristo, que es el juez supremo y quien el Padre resucitó, levantó y hoy día reina como Rey y como Señor. Al final de este tiempo vendrá al mundo para juzgar a vivos y a muertos, y vendrá para llevar a su iglesia, aquellos que han creído en Él, que son salvados por su obra redentora, para llevarlos a la morada celestial. Queridos amigos, el gran mensaje de Pablo para nosotros en este día: ¿tú también crees en un Dios, en un ser supremo? Ese ser supremo hoy te dice: es necesario que te arrepientas y que busques obedecer sus leyes, sus mandamientos. Por eso la importancia de leer la Biblia, porque ahí podemos encontrar cómo espera Dios que vivamos. Acompáñame en esta oración. Bendito Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos das las fuerzas y porque hoy día tenemos una Biblia que podemos leer. Gracias porque hemos iniciado agosto festejando 3 años de estos devocionales. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes para que este mes de agosto todos los días podamos leer tu palabra y podamos seguir aprendiendo de ella, de ese Dios que para muchos resulta desconocido, pero que cuando leemos la Biblia podemos conocerle, para arrepentirnos de la forma en que hemos vivido y para vivir buscando obedecerle. Te ruego, Señor, que tu Espíritu genere en nosotros esa fe, ese convencimiento de buscar tu rostro y buscar vivir como tú quieres, que produce en nosotros ese arrepentimiento para darnos cuenta de todo lo que hacemos que de manera común te ofende. Perdónanos, te rogamos que la sangre de Cristo sea derramada en nuestra vida para el perdón de nuestro pecado y que podamos proclamar a Cristo no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Todo esto lo pedimos en su nombre. Amén. Queridos amigos, pues gracias a Dios tenemos 3 años. Les invito a que este mes concluyamos leyendo la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana.